Hello guys, I hope you're doing okay. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso antes de iniciar la evaluación final de este cuarto periodo. Como lo ven, ustedes están viendo en la pantalla una nacionalidad, ¿cierto? Están viendo esta imagen que nosotros utilizamos para poder hacer las oraciones de la evaluación de speaking que hicimos que día, que fue la evaluación de la pronunciación, ¿cierto? Entonces, estas mismas, como para que vean que está fácil, está muy acorde el tema, la vamos a utilizar para la evaluación escrita. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A ustedes en la evaluación les va a aparecer que lo que tienen que hacer aquí es hacer tres oraciones, realizar tres oraciones para expresar el país, la nacionalidad y el idioma, obviamente de la persona que les aparezca aquí, ¿cierto? Entonces, les voy a dar un ejemplo aquí. Está una niña, primero que todo les recuerdo que los dos pronombres que van a usar aquí principalmente es he, que significa él, y she, que significa ella, ¿cierto? Entonces cuando sea una niña va a ser she y cuando sea un niño va a ser he. En este caso es una niña, entonces ¿cómo vamos a hacer la oración? Vamos a decir primero que todo, como lo pide en la evaluación, expresar el país, o sea, de qué país viene ella. Entonces vamos a decir she is from Italy, hay que escribir Italia, pero en inglés, ¿no? She is from Italy. Después dice exprese la nacionalidad. Entonces, la nacionalidad, es decir, ella es italiana. Entonces, she is Italian, ¿cierto? Y por último, decir qué idioma habla. Entonces, ¿cuál es el idioma que se habla en Italia? Se habla el italiano. Entonces, she speaks, muy importante ponerle esa S al verbo, Italian, ¿cierto? Entonces, ese es el primer ejemplo. Así mismo como están estas tres oraciones, hay que escribirlas aquí. Entonces, en este caso es griego, ¿cierto? Entonces sería, la oración sería como es él, sería he is from Greece. ¿En dónde tienen estos países? Pues los tienen ahí en los trabajos de las banderas que los tienen en los cuadernos. He is Greek, ¿cierto? Tener muy en cuenta que es con doble E, ¿cierto? He is Greek, que él es griego y él habla griego. Entonces, he speaks Greek. Ahí ya están los tres primeros del primer ejercicio de la evaluación. Entonces, ven, sencillito. Ahí les hice el ejemplo con los dos, con he y con she. Eso mismo tienen que hacer con 10 de estos. 10 de estos. Bueno, vamos con otro ejemplo. Como por ejemplo, aquí en portugués. O aquí está Argentinian. Vamos con este de acá. Último ejemplo. Pongan mucha atención para que les vaya muy bien la evaluación. Entonces, ¿de dónde es él? Él es de Argentina. Entonces, he's from He's from Argentina, ¿cierto? ¿Y qué es él? Pues él es argentino, entonces he's Argentinian. ¿Qué idioma habla? En este caso en Argentina hablan el español, ¿cierto? Entonces he speaks Spanish. Mucho cuidado con eso, bueno. Listo, vamos con otro punto de la evaluación. En otro de los puntos de la evaluación les va a aparecer una pregunta que dice, por ejemplo, which word is not a nationality. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? No exactamente va a aparecer ahí. Le pregunta qué palabra, cuál de estas palabras no, ojo, no es una nacionalidad, ¿cierto? No es nacionalidad. Recuerden que nacionalidad es decir colombiano, peruano, americano, chino, chileno, argentino. Esas son las nacionalidades, ¿cierto? Entonces, mientras que Argentina es el país, Argentinian es la nacionalidad, ¿cierto? Bien, entonces, a ustedes les van a aparecer varias opciones. Entonces, supongamos que les aparezca Colombia, Colombian, Perú, México. Aparecen estas cuatro opciones de respuesta, ¿cierto?
aparecen, vamos a cambiarlo, Mexican. Nos aparecen estas opciones de respuesta. Entonces estoy preguntando aquí cuál no es una nacionalidad. Vuelvo y digo, cuál no es una nacionalidad. En este caso, Colombia, pues es el país, ¿no? Colombian, es decir, colombiano. Peruvian, es decir, peruano. Mexican, es decir, mexicano. Entonces, la respuesta correcta aquí, la que no es una nacionalidad, es claramente Colombia, ¿cierto? Ahora miremos otra pregunta. Yo digo, ¿qué palabra es un país? Y en este caso estoy preguntando es qué palabra es un país. Entonces aparece, por ejemplo, esta opción, Chinese, Japanese, aparece Greek y aparece México. Entonces, ojo, estoy preguntando en este caso, ¿cuál de estas palabras es un país? Chinese no es un país, es una nacionalidad, es chino. Japanese no es un país, es una nacionalidad, es japonés. Y Greek es griego, o sea que es una nacionalidad, también puede ser un idioma porque ellos allá hablan griego, o sea, Greek. La respuesta correcta aquí sería México, o sea que en este caso el país es México, esa es la opción correcta acá. Listo, entonces vamos con otro tipo de ejercicio que haré en la evaluación. Por ejemplo, dice, which word is similar to angry? Entonces nos preguntan aquí en este caso, ¿cuál de estas palabras es similar a angry? Tienen que buscar esta palabra. ¿Qué es angry? Es enojado en este caso. Entonces pongo varias opciones. Mad, happy. Vamos a poner bored. Vamos a poner amazed. Entonces tenemos mad, happy, bored y amazed. Amazed significa asombrado. Bored significa aburrido. Happy significa feliz. Y mad significa súper enojado. Entonces, ¿cuál es la opción correcta aquí? La opción correcta aquí es mad. Bueno, entonces, por este estilo va a ser el examen. Aquí les doy una pequeña explicación de cómo van a ser las oraciones que tienen que hacer en los primeros 10 puntos. Son con 10 nacionalidades diferentes, entonces sí, parecidas a estas. Estas también van a estar ahí, son 10. Recuerden que tienen que hacer las 3 oraciones. ¿De dónde es? ¿Qué nacionalidad tiene la persona? Y qué idioma habla. Recuerden que si es él, es he. Si es ella, es she. Van a encontrar también otras preguntas de comparativos y superlativos, que eso también lo trabajamos cuando miramos la parte de los países, ¿cierto? Cuando preguntamos, por ejemplo, cuál es el continente más grande, el continente más lindo, cuál es el país, el mejor país o el país más caliente, ¿cierto? No olvidar esas reglas también. Recuerden que si yo digo, por ejemplo, si tengo un adjetivo en este caso, que solo tenga una sílaba, como por ejemplo hot, para yo decir más caliente en inglés, digo hotter. La última consonante la duplico y le pongo ER, ¿cierto? Cuando yo tengo un adjetivo que termina con la E, como en este caso nice, eso significa amable. Yo quiero decir más amable en inglés, simplemente digo nicer, ¿cierto? Por ejemplo, si es un adjetivo que termina con Y, happy. Happy es feliz. Yo quiero decir más feliz, entonces happier, ¿cierto? Si yo quiero decir, por ejemplo, en este caso, más inteligente, ahí ya en este caso le agrego el more porque es un adjetivo largo. Intelligent. Intelligent, entonces, more intelligent, perdón, intelligent, primero inteligente. Quedaría more intelligent, que es más inteligente. ¿Cómo haría yo una oración con este? Pues sería, por ejemplo, Neiva is hotter than Bogotá. Entonces, Neiva es más caliente que Bogotá. Otro ejemplo, voy a decir, Daniela es más amable que Mariana. Entonces digo, Daniela
is nicer than Mariana, ¿cierto? No, es muy importante recordar usar ese than y siempre que es comparación. Voy a decir Felipe es más feliz que Carlos, entonces digo Felipe is happier than Carlos, ¿cierto? Si yo quiero decir Felipe es más inteligente que Carlos, entonces digo, o Carlos es más inteligente que Felipe, digo Carlos is more intelligent than Felipe. Entonces, muy importante recordar esas reglas de comparativos y superlativos, porque van a hacer oraciones con algunos de estos adjetivos. Yo les pongo el adjetivo ahí y le digo, por favor, hazme una oración en forma comparativa utilizando un adjetivo. Entonces, si en este caso yo les pongo este adjetivo que les va a aparecer, frío. Ustedes pueden utilizar ciudades, por ejemplo, yo digo Bogotá, es más frío, is colder. Siempre le agrego ahí la R para decir más frío, is colder than, por ejemplo, Florencia. Entonces, Bogotá es más fría que Florencia. Y así, niños, así va a ser el examen. Recuerden repasar mucho esta parte de acá. Son en total 25 preguntas. Aquí ya les hago un repaso general para que puedan contestar muy bien, sigan los ejemplos. Aquí les voy a dar otro como para que recuerden esta parte, que aquí son 10, entonces en esta parte es muy importante que resuelvan muy bien el examen, ¿no? Aunque aquí también lo trabajamos ya la vez pasada que hicimos el examen de speaking, entonces ustedes ya de aquí ya tienen que tener un poquito de bases, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Él de dónde es? De Canadá, ¿cierto? Él es de Canadá. Entonces vamos a decir primero que todo que él es de Canadá. Uy, por allá no, porque me apareció por allá. Ah, ya por el texto. Bueno, lo voy a hacer acá arriba. Lo voy a hacer tipo comentario. Voy a decir, es al canadiense, ¿no? Que lo tengan en cuenta. Voy a decir, él es de Canadá, he's from Canada. ¿Qué nacionalidad tiene el canadiense? Entonces, he's Canadian. ¿Qué idioma habla? Habla, ojo, ellos hablan inglés y francés. Entonces, he speaks English and French. Que lo tengan muy en cuenta porque por ahí le apareció una pregunta sobre eso. ¿Listo, chicos? Entonces, repasen muy bien esto. Repasen muy bien esto porque ya el día jueves les envío el link para que hagan la evaluación, ¿sí? Entonces, muy juiciosos haciendo el repaso. Hagan muy bien las oraciones. Recuerden que tienen que hacer las 3 oraciones cada vez que miren la imagencita. Ahí tienen el espacio. Y hacer muy bien las oraciones de comparativos y superlativos. Y apoyarse en todo lo que tienen en el cuaderno porque ahí tienen toda la información. Bye bye guys and have a good day.